Bueno, buenas tardes. Seguimos con la actividad científica de la reunión de la sección de cardiología clínica. Y esta mesa es una mesa, yo creo, especialmente interesante, porque probablemente muchas de las cosas que se han dicho, que se van a decir, se han dicho ya, pero de alguna forma intenta aglutinar toda la información que hay sobre el manejo del paciente de forma crónica. Y yo creo que, por tanto, aunque haya cosas, insisto, que se han dicho o que se pueden volver a decir mañana, dar una visión global de lo que es el manejo del paciente desde el punto de vista del cardiópata que viene a la consulta de cardiología ambulatoria. De hecho, el título se llama Consiguiendo el control global del paciente de la consulta. Y para eso contamos con un equipo gallego, absolutamente gallego, desde Pontevedra hasta Vigo, desde Vigo hasta Pontevedra. Una provincia que tiene sus discrepancias entre una ciudad y la otra, pero para eso tenemos a Marisol Bravo, que como sabéis ya ha sido presentada y no necesita presentación, es miembro de la Junta Directiva de la sección, está trabajando en el Hospital Álvaro Junqueiro de Vigo, y tenemos también a Óscar Díaz, que ahora mismo es el jefe de servicio del Hospital Universitario de Pontevedra. Pues como bien digo, entre los dos, junto con la aportación que yo voy a hacer, que probablemente sea una aportación adicional, pero que yo creo que contempla cómo se debe manejar y cómo se debe tratar el paciente cardiópata en general en la consulta, vamos a intentar de alguna manera analizar un montón de aspectos, insisto, que puedan ser en algún punto repetitivos, pero que pueden dar una visión global del manejo del paciente ambulatorio. Así que, para no dilatar más la presentación, Marisol, cuando quieras. Buenas tardes de nuevo. La presentación, lo que voy a presentar a continuación, habla fundamentalmente, el título de la presentación es de consulta, perdón, el doctor Vivencio Barrios, porque he cambiado un poquito y he añadido consulta poshospitalización de síndrome coronario agudo, dado que, desde mi punto de vista, la consulta poshospitalización después de un síndrome coronario agudo no es una consulta de revisión normal. Es una consulta donde muchas veces el paciente es la primera vez que tiene un contacto con nosotros después de haber tenido un síndrome coronario agudo en donde estuvo ingresado, y es la primera vez que él se siente enfermo. Y nos trae un gran listado de preguntas que debemos ser capaces de resolver, porque si no es así, probablemente tenga problemas de adherencia terapéutica o dificultades de su tratamiento a lo largo del tiempo. Y he tratado de recoger una serie de conceptos o una serie de aspectos que a mí me parecen muy interesantes en un paciente que viene después de una hospitalización por un síndrome coronario agudo y que tiene dos partes. Una primera parte son aspectos más globales, que pasaré de forma muy rápida: dieta, ejercicio físico, reincorporación laboral, conducción de vehículos, duración de doble antiagregación. Y luego una segunda parte más centrada en la adherencia terapéutica, donde tocaré aspectos como la inercia del médico y la inercia del paciente. Respecto a la dieta, de forma muy breve, sabemos ya por los resultados del Predimed que lo que está recomendado, y tal y como nos cuentan las guías de prevención, que tenemos que recomendar a nuestros pacientes una dieta que contenga 50-55% del contenido calórico en hidratos de carbono, un 15% de contenido en proteínas y un 25-30% en grasas, siendo estas menos del 7% en formato de grasas saturadas, y que consuma menos de 200 miligramos de colesterol al día. Pero este estudio, que es el estudio Cardibec, que se publicó este mismo año, que es pequeño y los enfermos, es verdad que ni siquiera eran enfermos, eran en prevención primaria, pero a mí me parece muy interesante por cuanto nos añade valor, porque no solo es el paradigma de la dieta pobre en grasa o la dieta que secundemos con las indicaciones que acabo de mencionar y que nos recomiendan en las guías, sino que es una comparativa entre si es mejor la dieta mediterránea hipocalórica frente a la dieta vegetariana. Y en este caso eran isocalóricas ambas dietas. Y se estudió, se intentó que no hubiese interferencias ni sesgos, por tanto, se intentó modular para que los pacientes no cambiasen su actividad física habitual, y se midió parámetros sociales, edad, educacionales, para poder hacer los ajustes estadísticos correspondientes. Se estudiaron resultados como la glucemia, el colesterol total, el HDL, el LDL, los triglicéridos, y luego aspectos importantes desde mi punto de vista inflamatorios, como las isoleucinas 6, 8, 10 y el factor de necrosis tisular. Y se observó que ambas, por igual y sin diferencias significativas, reducían el peso corporal, reducían el índice de masa corporal y reducían la masa grasa,
Pero es que además, cuando veíamos el patrón inflamatorio, se observó que la dieta mediterránea frente a una dieta, repito, isocalórica, una dieta baja en grasas e incluso vegetariana, que era ovo-lacto vegetariana, tenía una menor isoleucina 6, menor isoleucina 10, aunque no alcanzaba la diferencia estadísticamente significativa, y una reducción en la isoleucina 17, esta vez sí, con diferencias significativas a favor de la dieta mediterránea, donde conseguían reducir la interleuquina 17, que, como saben, tiene un patrón proinflamatorio y probablemente pueda explicar resultados que hemos visto con anterioridad en cuanto al estudio Predimet. Quizás 2 o 3 palabras sobre el ejercicio físico. Este es un estudio que se publicó el año pasado con 333 pacientes después de un síndrome coronario agudo y que ejemplifica muy bien que no somos capaces de trasladar las recomendaciones de las guías de práctica clínica a nuestros pacientes. Fíjense que de todos los pacientes que dábamos las recomendaciones de las guías de práctica clínica, como es caminar al menos 30 minutos de forma rápida y al menos durante 5 días a la semana, solo el 16% de nuestros pacientes eran adherentes a esas recomendaciones a la 5ª semana. Y este es otro estudio publicado el año pasado con más de 15.800 pacientes, que es un estudio de la población Stability, que observó como objetivo primario la muerte por cualquier causa y objetivos secundarios combinados, que además veían la muerte no cardiovascular, infarto y ACV, mortales y no mortales, y donde ajustaron variables múltiples como la edad, el tratamiento, la función renal, historia clínica, perfil lipídico y otros factores analíticos. Y vean ustedes cómo efectivamente hay una reducción de la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular, también la mortalidad no cardiovascular, especialmente en los pacientes moderadamente activos o activos de forma intensa. Y en este estudio también se observó que el perfil de pacientes que más se beneficiaban del ejercicio físico eran aquellos pacientes sedentarios o aquellos que referían estar limitados por disnea o aquel subgrupo de pacientes denominados como un ABC-CHD Risk Score, que eran pacientes añosos, fumadores, diabéticos, con enfermedad vascular periférica, que habían tenido una elevación en la troponina T o elevación en marcadores NT-proBNP o que tenían un LDL elevado. Y en estos pacientes fue especialmente relevante el modificar, fíjense, de 0 a 5 METs, es cuando realmente vemos una caída sustancial, una caída cualitativa y cuantitativa en todo el riesgo de mortalidad por todas las causas. Por tanto, ¿dónde está nuestra recomendación fundamental para que los pacientes verdaderamente se beneficien? En insistir que un paciente cambie de ser sedentario a modificar su actividad física al menos un poquito. Esto sería un gran logro. Evidentemente, después de un síndrome coronario agudo, lo ideal es que nuestros pacientes vayan a una unidad de rehabilitación cardíaca. Evidentemente, esto es lo más correcto porque no solo se aborda un ejercicio físico, sino que se abordan otros aspectos multimodales, como puede ser la atención psicológica o el consejo nutricional, y donde además el ejercicio físico está correctamente diseñado, donde damos a los pacientes una serie de pautas e individualizamos qué tipo de ejercicio físico vamos a diseñar para cada uno de los pacientes en función de sus características. Pero a falta de una unidad de rehabilitación cardíaca, o incluso si tenemos una unidad de rehabilitación cardíaca que no es capaz de albergar a todos nuestros pacientes, recomendaciones que a mí me parecen útiles para dar a nuestros pacientes en la consulta poshospitalización podrían ser insistirle en que debe caminar inicialmente 30 minutos y de forma progresiva hasta 60 minutos, al menos 3 o 5 días a la semana como mínimo, que no pueden saltarse la fase del calentamiento previa, posteriormente el ejercicio y finalmente el enfriamiento, porque el hecho de saltarse alguna de estas fases favorece las lesiones, que hay que evitar que el paciente desarrolle síntomas invalidantes durante este ejercicio físico. Podemos utilizar para ello el test del habla, es decir, inicialmente que el paciente sea capaz de caminar con una conversación cómoda, para posteriormente, si el paciente evoluciona favorablemente, que tenga una conversación donde ya no pueda terminar las frases, para alcanzar así un ejercicio físico cuando menos moderado e intenso. Nosotros en nuestra unidad damos la escala de Bohr modificada, al margen de informar al paciente cómo tiene que realizar, y le informamos siempre que no debe pasar inicialmente del 5 y entrenamos al paciente para que conozca, porque no es útil decirle al paciente camine o haga ejercicio. Él no sabe hasta dónde y es normal. Tenemos que ser un poquito más precisos. Tenemos que decirle cuánto tiempo y tenemos que decirle cuánta intensidad. Tenemos que decírselo de una manera que él sea capaz de comprenderlo, porque si no, no lo va a hacer por miedo. Y ya hemos visto que no hacerlo tiene una repercusión negativa. Y con respecto a la reincorporación laboral, no somos nosotros los cardiólogos quienes la marcamos. Es verdad.
Pero, sin embargo, que un paciente no se reincorpore no es sano desde el punto de vista psicológico para el paciente, ni tampoco desde el punto de vista económico. Y se ven asociaciones y están descritas asociaciones muy negativas en pacientes jóvenes que finalmente va pasando el tiempo, nadie le dice si se puede o no incorporar y este paciente acaba siendo un inválido cuando no tenía que haberlo sido. Por tanto, como ustedes pueden ver, el papel del cardiólogo está en lo siguiente. Desde luego, no todos los trabajos son iguales y aquí tenemos que se van tipificando por cargas y esto lo saben hacer muy bien los médicos de atención primaria que se encargan de dar el alta a nuestros pacientes, así como los médicos del trabajo de las mutuas laborales, que tienen una formación muy adecuada para ello. Pero ellos no pueden hacer esta adecuación al trabajo del paciente si el cardiólogo no le facilita una información clave. Es decir, tenemos que decir en el informe del paciente si ha tenido un infarto o no, la extensión de la enfermedad coronaria, qué anatomía coronaria tiene, si se ha revascularizado, si ha sido completa o incompleta, con qué función sistólica se ha quedado de forma residual, qué clase funcional tiene y hacer una ergometría para valorar el grado y la extensión de isquemia si la hay y los METs que alcanza el paciente. Y con esto, el médico de atención primaria o bien el médico de la mutua va a tener argumentos para poder decir si el paciente que tiene enfrente es un paciente con bajo riesgo incapacitante, que son nuestros enfermos de bajo riesgo, es decir, el paciente con revascularización completa, con función sistólica conservada, que no tiene arritmias fuera de fase aguda y que además tiene una buena capacidad funcional por encima de 7 METs, mientras que por el contrario este paciente tendrá un riesgo alto incapacitante si presenta cualquiera de las siguientes, o bien una prueba una ergométrica clínica y eléctricamente positiva precoz, o bien si no es capaz de hacer ni siquiera 5 METs, o bien si tiene arritmias fuera de fase aguda o una respuesta mala hemodinámica a la prueba de esfuerzo, o si el paciente tiene una enfermedad coronaria extensa y no revascularizable. Por tanto, sí, el cardiólogo tiene un papel y tiene que en este sentido ser preciso con el enfermo y ser sincero con el enfermo porque lo demanda, aunque algunos no se atrevan a preguntarlo. Y con respecto a la conducción de los vehículos, pues entronca bastante con lo que acabo de decir, porque muchos pacientes son conductores de autobús o son conductores de vehículos especiales y esto tiene una relación muy directa con el hecho de poder reincorporarse. Y las últimas directrices desde el punto de vista legal se publicaron en el BOE del 2009, si bien hay algunas modificaciones de la Unión Europea publicadas en el 2016, si bien no están todavía implementadas en marcha. Y evidentemente no es lo mismo ser un conductor de autobús escolar o ser un conductor de un tráiler o de un camión articulado que ser un conductor de vehículo propio y en este sentido la ley lo contempla. Y para ello dice que existen conductores de grupo 1, los del vehículo normal, vehículo propio, o conductores profesionales del grupo 2, que nos referiremos a continuación a ellos como del grupo 2, que son conductores de camiones de alto tonelaje por encima de 3.500. En este sentido, un paciente que ha tenido un infarto de miocardio no debiera conducir, y desde luego, por supuesto, no obtener el permiso de conducir ni su renovación en 3 meses, es lo que dice la ley para el vehículo propio, y los mismos 3 meses se mantienen si es un conductor profesional, con la salvedad de que necesitamos una prueba de esfuerzo que sea negativa y un informe favorable por parte del cardiólogo. Si el paciente ha sufrido una revascularización tanto percutánea como quirúrgica, se mantendrá durante 1 mes para el permiso de conducción del coche normal y hasta 3 meses cuando se trata de un vehículo especial. Si el paciente ha desarrollado insuficiencia cardíaca o se ha quedado con insuficiencia cardíaca residual después de su síndrome coronario agudo, si es un conductor profesional, no podrá estar sintomático en ninguna clase funcional más allá de 2, ni podrá tener disfunción ventricular. El BOE contempla 45%, si bien las directrices aconsejan bajar este umbral al 35%. Si además hemos tenido que ponerle un marcapasos como complicación de su síndrome coronario agudo, no podrá conducir o obtener su permiso de conducción en 1 mes si el paciente conduce un vehículo propio, pero se prolonga a 3 meses si el paciente tiene un vehículo, es conductor profesional. Si se le ha implantado un desfibrilador y el paciente es conductor de un vehículo propio, serán 6 meses, lo que tendrá que esperar, pero si es un conductor profesional y porta un desfibrilador, no podrá volver a trabajar en la conducción del vehículo. En cuanto a la duración a la antiagregación, desde mi punto de vista, el paciente debería salir del alta hospitalaria ya con un tiempo marcado desde el alta. Es verdad que esto es modificable y dinámico en función del riesgo hemorrágico y de si van surgiendo complicaciones, pero el paciente y el médico de atención primaria que lo recibe y el cardiólogo que lo ve después en consulta, que podría ser incluso distinto, debe tener un plan establecido para luego hacer este aspecto dinámico. Y en este sentido no voy a detenerme especialmente, pero hemos de tener en cuenta si ha sido una
enfermedad coronaria estable que se ha revascularizado, en cuyo caso, si no tiene riesgo hemorrágico, lógicamente prolongaremos más la doble antiagregación, que podrá incluso ser en algunos casos más allá de los 6 meses, y si el paciente, por el contrario, tiene un riesgo hemorrágico alto, reduciremos esta doble antiagregación a 1 o hasta 3 meses. Si el paciente ha sido revascularizado con un stent bioabsorbible, la doble antiagregación ha de ser prolongada incluso más allá de los 12 meses, individualizando en cada paciente, y si se trata de un síndrome coronario agudo, que es lo que estamos verdaderamente hablando, si el paciente no tiene un riesgo hemorrágico alto, prolongaremos la doble antiagregación como mínimo 12 meses, pero contemplaremos, como ya se ha dicho en sesiones previas, la posibilidad de prolongar esta doble antiagregación, mientras que si tiene un riesgo alto solamente la mantendremos durante 6 meses. Pero como apunte hay que recordar que si un paciente hace un síndrome coronario agudo y finalmente por anatomía coronaria compleja es revascularizado de forma quirúrgica, no podemos olvidar que es un paciente que hay que doble antiagregar. Si tiene un riesgo alto, solamente lo haremos durante 6 meses, pero si no tiene un riesgo alto, a pesar de que el paciente no se vaya con stents de su hospitalización y se vaya con bypass, debe ser doble antiagregado durante por lo menos 12 meses. Y en este sentido yo sí abogo por tener la consulta montada dentro de nuestro ordenador y cargar las páginas web que nos resulten de interés en la práctica diaria. Y es muy útil desde mi punto de vista tener estas páginas cargadas, la Precise DAPT y la DAPT Study, en la que podemos introducir una serie de parámetros dentro de nuestra consulta y a lo sumo en muy poquitos segundos, si podemos, introduciendo los parámetros del paciente que tenemos delante, calcular el riesgo que tiene este paciente y con ello decidir si este paciente es candidato a una doble terapia simple o a una doble terapia prolongada. Y pasando ya al último aspecto sobre la adherencia terapéutica, voy a enfocar primero la inercia del médico, que está influida por esa continuidad asistencial y el mensaje que damos al paciente, para terminar con la inercia del paciente. Esto es muy conocido por todos ustedes y no voy a detenerme demasiado. Conocemos muy bien que existen múltiples estudios, tanto en prevención primaria como secundaria, con muchísimos miles de pacientes donde están fuera de rango terapéutico. Hasta el 60-65% de los pacientes de alto riesgo fuera de rango terapéutico en lípidos, hasta el 80-90% de los pacientes de muy alto riesgo terapéutico fuera de rango para lípidos. Este es un estudio que se publicó en la Revista Española de Cardiología, el estudio REPAR, se publicó en 2016, que viene a refrendar lo mismo. Dice que el LDL de nuestros pacientes que son coronarios, con el diagnóstico establecido, tiene un LDL medio de 94, donde la odds ratio era de 3, es decir, tenía 3 veces más posibilidad de estar en rango terapéutico si lo teníamos tratado con tratamiento hipolipemiante de alta potencia. Esto es una obviedad, pero es así. Y teníamos solo 26% de los pacientes en rango terapéutico, pacientes de alto y, en este caso, muy alto riesgo. Y es que tener a nuestros pacientes fuera de rango terapéutico en lípidos tiene consecuencias. Este es un estudio, pero podría traer muchísimos más, en los que la inercia terapéutica en la visita inicial multiplicaba por 2 los riesgos de eventos coronarios en el seguimiento. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el médico cuando tiene el enfermo delante respecto al control global? En primer lugar, tiene que usar todas las herramientas, tener en cuenta qué aspectos son importantes tanto para el médico como para el paciente, y respecto ya focalizando en el aspecto lipídico, tiene que utilizar todas las herramientas que tenga necesarias a su mano. Las estatinas de alta potencia, el ezetimibe y los inhibidores de la PSCK9. Pero es que además tenemos que preocuparnos de hacer un control a los 2 meses, tanto si cambiamos de tratamiento como si lo reforzamos o cambiamos la dosis, porque si no, no sabremos dónde estamos al cabo de 2 meses por si tenemos que continuar escalando la terapéutica. Y además tenemos que intentar ajustar la dosis y procurar, en lo posible, simplificar el tratamiento. He traído este trabajo que voy a pasar muy por encima, pero que me ha parecido interesante, que se publicó en la Revista Española de Cardiología este año. Es un trabajo realizado por médicos de atención primaria en los que diseñan una estrategia combinada para tratar de mejorar precisamente el control del LDL, y se demuestra que se reduce el LDL por una serie de estrategias combinadas que consistían en entregar a los pacientes la información por escrito. Hacían 2 grupos, pacientes que tenían recomendaciones al uso o aquellos que se llevaban de la consulta una serie de fichas y tenían refuerzos telefónicos y demás, donde no eran fármacos añadidos, sino que era una actitud combinada por parte del médico y conseguía reducir algo más el LDL. ¿Qué debemos hacer también? Educar al paciente. Tenemos información más que suficiente, estudios epidemiológicos, genéticos, que ya nos han enseñado a lo largo del tiempo que el LDL acumulado arterial es factor determinante para la iniciación y la progresión en la enfermedad aterosclerótica.
Reducir el LDL sabemos fehacientemente que reduce el riesgo relativo y absoluto de manera directamente proporcional, y además conocemos por la hipercolesterolemia familiar que tener un LDL muy elevado produce un daño de manera precoz en nuestros pacientes. Por lo tanto, no hay duda que el mensaje que tenemos que dar a nuestros pacientes es que, uno, sí, el colesterol daña las arterias y favorece infartos, ¿cómo no? El tratamiento del colesterol no solo es para reducir el colesterol, sino que además reduce la mortalidad y los eventos cardiovasculares. Porque si no hacemos esto, muchos de nuestros enfermos, cuando ven que tienen su colesterol bien controlado, automáticamente abandonan su tratamiento porque consideran que su objetivo está cumplido. Tenemos que decirles que el LDL es tóxico para sus arterias y que los fármacos hipolipemiantes no solo sirven para bajar el colesterol, sino que sirven para reducir los eventos cardiovasculares. Y ya abordando el último punto de forma rápida, la inercia del paciente. La inercia del paciente muchas veces viene marcada por el miedo a los efectos secundarios. Hemos visto y hemos aprendido de múltiples estudios, los Eurospire, que son estudios observacionales que ven cómo hacemos las cosas, y el último, el Eurospire 4, que vio 8.000 pacientes después de un síndrome coronario agudo o revascularizados, y vemos que prescribimos bastante bien a priori. Se van todos con un 86% de estatinas prescritas. Sin embargo, el 80% de los pacientes tenían LDL mayor de 70, fuera de rango. Y esto no es solo España, como ven, son muchos países en Europa. Por tanto, algo pasa que nosotros prescribimos bien, pero luego no llega al paciente. Y ese algo pasa muchas veces viene marcado por los efectos secundarios. Por tanto, vamos a aclarar un poco o vamos a repasar un poco el concepto de la intolerancia a las estatinas. Intolerancia a la estatina, para empezar, podríamos hablar de intolerancia a la estatina total cuando el paciente no tolera ninguna estatina, ninguna dosis. Hablaríamos de intolerancia parcial, cuando solo es capaz de tolerar alguna estatina o alguna dosis. Y hay que recordar que el efecto secundario principal que genera esta intolerancia a las estatinas son las mialgias, que se producen en un porcentaje no despreciable y que no son dolores musculares cualquiera ni tampoco dolores articulares. Suelen ser grupos musculares grandes, simétricos, que no aparecen a los pocos días de iniciar el tratamiento, sino más bien en los primeros 3 meses. Tampoco son aquellos que aparecen muchos años después del inicio del tratamiento y que característicamente desaparecen o se reducen cuando le suspendemos o reducimos las estatinas. Y esto es clave para poder definir bien la intolerancia a las estatinas. También podrían generarse miopatías, que por suerte son mucho más infrecuentes, o miositis o rhabdomiolisis, que son muy infrecuentes, son más graves pero muy infrecuentes, o también diabetes de nuevo diagnóstico, pero que ya hemos visto que en los pacientes de alto riesgo y de muy alto riesgo compensa claramente, hay un balance favorable a la prescripción de estatinas por cuanto se reducen muchos más eventos cardiovasculares que la condición de incremento leve de diabetes mellitus de nuevo diagnóstico. Y en cuanto a la hepatotoxicidad, por fortuna también es muy bajo porcentaje y por ello la FDA eliminó el tener que hacer controles de transaminasas periódicamente en los seguimientos de los pacientes que están tratados con estatinas. Solamente está indicado hacerlo al inicio de la estatina o si el paciente desarrolla síntomas que sugieren hepatopatía. ¿Y cuánto de prevalente es este problema? ¿Cuánta intolerancia a las estatinas existe? Pues fíjense ustedes, si vemos los números, no parecemos que nos aclaremos mucho con esta respuesta. Depende de los criterios de entrada, de cómo se define intolerancia a las estatinas. Hay algún estudio que habla de prevalencias muy bajas, de solo 1,65, y otros que hablan de hasta 75%. Esto tampoco es real, porque en este saco están metidos no solo los intolerantes, también están metidos los que abandonan las estatinas. Y muchas veces los enfermos abandonan las estatinas por otras razones que no son la intolerancia, que son motivos económicos, por ejemplo. Por tanto, no debemos meterlo todo en el mismo saco. Y lo cierto es que cuando algo tiene muchas definiciones en el tiempo es porque probablemente no hay una definición todavía del todo bien establecida, pero vamos a basarnos en esta última que fue emitida en el 2015, que define, es un intento de unificar la definición de intolerancia a la estatina que fue emitida por el Panel de Expertos Internacional de Lípidos y que dice que se define la intolerancia a la estatina cuando, 1, tiene incapacidad para tolerar al menos 2 estatinas distintas. Por lo menos una de ellas se haya iniciado a la dosis mínima de inicio. 2, que esté asociada con efectos intolerables en cuanto a síntomas o parámetros de laboratorio. 3, que haya mejoría de síntomas o resolución de parámetros analíticos cuando suspendemos la estatina o reducimos la dosis.
Y 4, que tanto los síntomas o los parámetros analíticos no puedan ser atribuibles a otras enfermedades como podría ser un hipotiroidismo o conocidas interacciones farmacológicas como podría ser, por ejemplo, determinados fibratos. Y en este sentido debemos recordar que hay estudios, el año pasado se publicó un estudio con muchos pacientes en los que se vio que ser intolerante a las estatinas no era algo vacío de contenido, era algo que tenía repercusiones negativas para nuestros pacientes, donde incrementaba el infarto de miocardio y donde incrementaba los eventos cardiovasculares de manera claramente significativa. Y no olvidemos, como apunte, que no hay que esperar una elevación de la CPK para definir intolerancia a las estatinas de nuestros pacientes. Y en este contexto clínico tenemos un estudio, que es el estudio Gauss-3, que fue un estudio muy restrictivo a la entrada, que analizó precisamente pacientes verdaderamente intolerantes, que eran pacientes cuya definición incluía pacientes que no toleraban ni siquiera la atorvastatina a la dosis mínima, a 10 miligramos día, o cualquier otra a cualquier dosis, o que se había probado por lo menos 3 estatinas, pero fíjense en esta población de estudio, prácticamente 80% de los pacientes ya habían probado 3 y hasta 4 estatinas y no las toleraban. O que se hubiese constatado una elevación de CPK por encima de 10 veces, cosa que no es imprescindible, como digo, en la definición de intolerancia, y que tuviesen que estos síntomas o las alteraciones bioquímicas se resolvieran o mejoraran cuando retirábamos o disminuíamos la dosis de la estatina. Y este estudio, una vez que incluyó a los verdaderos intolerantes, lo que hizo es que a un brazo le dio ezetimibe, 10 miligramos al día, y a otro brazo le administró evolocumab. Y fíjense cómo a las 24 semanas, de manera claramente significativa, se había reducido el LDL en 16,7% en el brazo del ezetimibe y en 54,5% en el brazo del evolocumab. Por tanto, sí hay herramientas terapéuticas para este problema. Y esto fue lo que dio en el informe de posicionamiento terapéutico, lo que dio la indicación para los inhibidores de la PSCK9 para los pacientes intolerantes que tienen un LDL fuera de rango por encima de 100 miligramos decilitro. Y por tanto, esta ya es mi última diapositiva. Mensajes que considero debemos llevarnos a casa cuando nos enfrentamos a una consulta post-hospitalización de un síndrome coronario agudo en un paciente. Tenemos que saber resolverle preguntas, dudas, nos vamos a ganar su confianza o no, probablemente en esta consulta. En cuanto a la dieta, no cabe duda que influye en el LDL y lo reduce. Hay que abogar por la dieta mediterránea. Se van sumando más evidencia científica que apuestan porque la dieta mediterránea es mejor. No he traído por razones de tiempo otros trabajos, pero que abordan múltiples actividades de la enzima de la CEP con respecto al HDL, que es muy interesante. En cuanto al ejercicio físico, tenemos que empezar de forma precoz. Es verdad que hay que individualizar al paciente en función de si tiene una revascularización completa o no y su función ventricular, pero hay que insistirle en que empiece a caminar de manera precoz, porque esto es bueno para los pacientes, que tengan la precaución de que no se desarrollen síntomas, evidentemente, y que consulte cualquier cosa a su médico. En cuanto a la reincorporación laboral, se favorece la reincorporación laboral de nuestros pacientes cuando somos claros y somos exhaustivos con nuestro informe al alta. Y para nuestros pacientes, para la mayoría de ellos, es importante volver a reincorporarse a trabajar. En cuanto a la conducción de vehículos, también tenemos que estar abiertos a aclarar sus dudas y no decir que esto no es cosa nuestra, porque a él le preocupa. Y en cuanto a la duración de la doble antiagregación, tenemos que sentar la indicación ya desde el alta del síndrome coronario agudo, aunque esto sea un proceso dinámico y se vaya modificando con el tiempo. En cuanto a la adherencia terapéutica, yo quisiera resaltar que hay que estar alerta, muy alerta, en el objetivo terapéutico y tenemos que vigilar qué hacemos y cómo lo hacemos. Y si hacemos un cambio terapéutico, tenemos que tener la precaución de dejar una analítica programada en 2 meses para ver en dónde estamos, porque si no, seguiremos perdidos y no sabemos si tenemos que seguir escalando. Y con respecto a la inercia del paciente, debemos estar alerta, no incitarlos para evitar el efecto nocebo, pero sí debemos estar alerta de si el paciente toma de verdad toda la medicación o hay alguna que no le gusta especialmente, porque si no preguntamos, no sabremos y no podremos actuar. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Marisol, por el enorme esfuerzo que has hecho en sintetizar con un montón de información en el tiempo que tenías asignado. Luego, si os parece, la discusión la hacemos al final, porque la información que nos va a dar ahora Óscar Díaz va a ser complementaria al seguimiento del paciente en la consulta. Así que, cuando quieras, Óscar. No, esta no es. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por haberme invitado a participar en esta reunión.
que está resultando de lo más interesante. Bueno, cuando me propusieron participar en una mesa titulada Control Global de los factores de riesgo del paciente en la consulta, al principio la cosa pintaba mal porque es un abordaje complejo. Luego ya me fueron dando el programa y la verdad es que vi que este tema se trata en múltiples mesas, con lo cual vamos a pensar que lo que yo voy a hablar ahora es como la tarde de antes del examen, ¿no? Que uno ya va a leer todo lo que ya sabe y va a repasar y quedarse con los conceptos más importantes que en lo que a mí me atañe me han encargado que hable del control de los factores de riesgo dentro de la prevención cardiovascular. Bueno, ¿qué ha pasado con los factores de riesgo? Los factores de riesgo están claramente en aumento. Si vemos qué ha ocurrido en la década del 1999 al 2009, se han aumentado, incluso duplicado algunos, y básicamente por cuestiones legislativas se ha reducido el tabaquismo. Y lo mismo la medicación que nosotros utilizamos para controlar estos factores de riesgo. Bueno, de hecho, la mortalidad cardiovascular se ha reducido desde la década de los 80 en más de un 50%, y más del 50% de esa reducción se debe al control de los factores de riesgo, especialmente en lo que respecta a tabaco, hipertensión y dislipemia, a pesar del efecto contrario que supone el aumento de la obesidad, de la diabetes y la mayor edad de la población. Y esto, como os imagináis, es bueno para todos, bueno para la población, bueno para el gasto sanitario, porque desde luego, como ya decía este individuo, prevenir es mejor que curar. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Pues los objetivos nos los pautan las últimas guías de práctica clínica, que son las guías del 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología, donde lo que hay que conseguir es evitar cualquier exposición al tabaco, hacer una dieta, como nos ha dicho Marisol, baja en grasas saturadas, rica en pescado, vegetales y alimentos integrales, con actividad física de al menos 150 minutos de actividad física moderada aeróbica a la semana, con un control de índice de masa corporal entre 20 y 25, con un control de tensión arterial en principio por debajo de 14,9, y con control de lípidos que depende del riesgo basal del paciente, que en el muy alto riesgo sea por debajo de 70, en el riesgo alto por debajo de 100 y en el resto por debajo de 115 de LDL, y en principio con un control de diabetes por debajo del 7%. Bueno, esto está bien. ¿Quién se beneficia más de estas medidas? Pues los que se benefician más son aquellos que parten de un riesgo basal mayor, y esto ya lo sabemos, aunque de forma relativa todos se benefician del impacto de las medicinas y de las actitudes que conllevan una reducción de riesgo cardiovascular. Y los factores de riesgo cardiovascular empiezan aquí. Esto es un editorial de hace unos días, donde se demuestra cómo desde la infancia la pared arterial va sufriendo la exposición a los diferentes factores de riesgo que van a desarrollar la arteriosclerosis, el fracaso diastólico, la insuficiencia cardíaca, y cómo podemos actuar en diferentes puntos y cuanto antes mejor para reducir el impacto de estos factores de riesgo en la población. Centrándonos ya en cada uno de esos factores de riesgo, mucho se ha dicho, pero ¿qué sabemos de la dislipemia? Bueno, pues lo que sabemos es que el 50% aproximadamente de la población en España tiene dislipemia. De esto, la mitad más o menos lo saben. De estos, el 40% aproximadamente se tratan, y de estos, la mitad está controlado. Esto nos lleva a un control global de la dislipemia en torno al 13%. Quedémonos con esa cifra, 13%. Si nos vamos a la prevención secundaria, donde uno ya tiene que estar absolutamente concienciado de buscar un LDL por debajo de 70 al menos, vemos que en este estudio que ya nos han presentado, 1 de cada 4 consigue ese objetivo. Y será que a lo mejor en España no lo hacemos bien, nos vamos a nivel europeo, y 1 de cada 5, todavía peor, tiene un LDL por debajo de 70. Uno nunca se siente retratado por estos estudios. Yo leo estos estudios y digo, no puede ser que sea mi práctica clínica así. Seguramente vosotros estáis pensando, seguro que lo mío no es así. Miradlo. Porque esto no se los han inventado. Bueno, ¿qué fármacos hay que utilizar para reducir el tema del colesterol? Pues está claro, las estatinas. Os voy a repasar todos los estudios. Metaanálisis en prevención primaria, 70.000 pacientes de esos estudios, 10 estudios que os suenan a todos, Woskov, Prosperol, HAT, ASCOT, HPS, aproximadamente duración de 4 o 5 años de duración, población en prevención primaria. Se reduce la mortalidad en este metaanálisis un 12%, se reduce el riesgo de eventos coronarios un 30%, se reduce la enfermedad cerebrovascular un 19%, y en este metaanálisis, que se miró específicamente porque había dudas iniciales sobre si los hiperlipemiantes inducían cáncer, no hubo diferencias significativas en la incidencia de cáncer con las estatinas. Y esto independientemente de que uno fuera hombre, mujer, cualquier edad, fuera diabético o no. Y de hecho, pues el estudio más importante que hay publicado en prevención primaria, que es estudio Júpiter, donde además se preseleccionaron a los pacientes por niveles de PCR o niveles inflamatorios, fijaos que incluso redujo mortalidad por cualquier causa en prevención primaria y con un seguimiento no muy prolongado.
Bueno, en prevención secundaria ya nadie se pregunta si estatina sí o no, sino que la pregunta era estatinas a dosis altas o a dosis bajas. Y este es un metaanálisis de 7 estudios, 30.000 pacientes, también os suenan todos, PRUVIT, TNT, que demostraron reducción del riesgo de eventos cuando se comparaban estatinas a dosis altas, que básicamente era Atorva 80 frente a otras actitudes, un 17%, reducción de eventos cerebrovasculares un 18%. Y aunque en el metaanálisis globalmente no se reducía mortalidad, sí cuando se preseleccionaban los pacientes que se incluían después de un síndrome coronario agudo, sí que se reducía mortalidad también en estos pacientes cuando era estatina a altas dosis frente a estatina a dosis bajas. Y esto llevó a que pudiéramos establecer cuánto de reducción de riesgo cardiovascular conllevaba qué reducción de LDL, de tal forma que se puede promediar que por cada 40 miligramos de cilitro que reducimos LDL, reducimos eventos cardiovasculares entre un 20 y un 25%. Ya nos han advertido que las estatinas son el fármaco de elección y además son bien tolerados. No vamos a incidir en cuál es el riesgo de efectos secundarios porque es realmente bajo. Luego vino ezetimibe, y ezetimibe se testó en una población donde era difícil demostrar cosas. En población por síndrome coronario agudo, Simba 40 o ezetimibe Simba, a la misma dosis, y fijaos que partiendo de un LDL que ya no estaba mal controlado, 69 de media, llevándolo a medias de 53, durante 7 años las curvas iban divergiendo y se conseguía reducir una reducción significativa, 7% de eventos cardiovasculares en un endpoint compuesto. Seguíamos bajando en el nivel de LDL que parece razonable buscar. Las guías se publican justo después de esto, no recogían ninguna otra información y pautan que el nivel debe ser por debajo de 70 en muy alto riesgo, por debajo de 100 alto riesgo, por debajo de 115 en el resto. Y también nos dicen que en la mayoría de los casos esto va a requerir medicación. En algunos casos, en el LDL no está muy alto y el riesgo basal no es muy alto, podríamos darle una oportunidad al cambio en estilo de vida, pues ya sabemos todo lo que eso supone, que es retrasar el inicio de las estatinas en general. Bueno, si las estatinas no eran suficientes, los ezetimibe entraba con un nivel 2A y ya se apuntaba, aunque todavía no había estudios, PCSK9 con un nivel, los inhibidores de PCSK9 con un nivel de indicación 2B. Ya sabemos lo que hacen los inhibidores del PCSK9, bloquean la proteína PCSK9, con lo cual el receptor de LDL se recicla, sigue lavando LDL y por eso el hígado sigue quitando LDL del plasma y baja en el plasma. Sabemos que son eficaces, reducen en torno a un 60% el nivel de LDL del plasma cuando se comparan con placebo, y placebo es estatina en el otro lado, y un 40% adicional cuando se comparan con el ezetimibe, porque el ezetimibe ya sabemos que reduce entre un 15 y un 20% LDL. No solo reduce LDL, los PCSK9, sino que también reducen lipoproteína A, reducen triglicéridos y tienen un pequeño efecto, pero en la línea correcta, sobre HDL, un pequeño aumento en torno al 10%. ¿Se traduce la reducción con PCSK9 en beneficios clínicos? Bueno, la primera parte de testar esta hipótesis fue con un estudio de regresión de placa, donde se testó en pacientes, en cerca de 1000 pacientes, que se hacía una coronariografía y a donde se medía con ecografía intravascular el volumen de placa arteriosclerótica, si aleatorizarlos a evolocumab o placebo se traducía en reducción de eventos. Evolocumab redujo colesterol, como ya sabemos, 60 miligramos de cilitro aproximadamente, y eso se tradujo en una reducción proporcional de reducción de la placa. Conforme íbamos consiguiendo LDLs más bajos, la placa no progresaba e incluso regresaba. Pero todos estamos buscando endpoints clínicos. Nos vale la hipótesis de la reducción de placa, pero todos estábamos esperando los resultados de reducción de eventos clínicos. Y en este sentido, los 3 inhibidores de PCSK9 que se testaron, bococizumab, evolocumab y ipilimumab, ya han publicado sus resultados. Sabéis que bococizumab ha dejado de explotarse comercialmente porque aunque era eficaz y reducía eventos en su estudio, inducía también inmunogenicidad y había autoanticuerpos frente a evolocumab, frente a bococizumab, que reducían su eficacia en el tiempo y previsiblemente iba a dejar de ser eficaz y por eso se dejó de utilizarlo. Y ya tenemos evolocumab y alirocumab. Sus estudios son relativamente recientes. El evolocumab tiene ahora mismo 1 año su publicación en New England, es el estudio Fourier, donde pacientes estables, 30.000 pacientes, 27.000 pacientes después de un evento fundamentalmente infarto, pero también ictus o enfermedad vascular periférica, y que tenían que estar al menos con Atorva 20, la mayoría estaban con Atorva 40 o ROSU 20, pero al menos tenían que tener Atorva 20, se aleatorizaron a evolocumab o placebo y durante el tiempo de seguimiento
se vio si reducía un endpoint combinado. Bueno, lo que veis es que eran pacientes realmente estables. La mediana de tiempo desde el evento clínico hasta que se aleatorizó fue de 3 años y que partían de un nivel de LDL en torno a 90 de LDL. Bueno, pues se redujo a niveles de hasta 30. 30 de LDL de forma mantenida en el tiempo nunca se había explorado como hipótesis terapéutica en cuanto a reducción de eventos clínicos. Y lo que ocurrió es que esa exposición a niveles muy bajos del LDL se fue traduciendo en una separación progresiva de la incidencia de eventos cardiovasculares, de tal forma que a poco más de 2 años, casi 3 años, se redujo un 15% el combinado de muerte cardiovascular, infarto, angina o ACV o necesidad de revascularización coronaria y un 20% el muerte cardiovascular, infarto o ACV. Esto se hacía en todos los subgrupos de pacientes, no había ninguna interacción significativa. Y recientemente se han publicado o se han comunicado algunos subgrupos que se beneficiaban más, los pacientes que tenían el infarto más reciente, que tenían 2 o más infartos o que tenían enfermedad multivaso, se beneficiaban de forma mayor con el tratamiento con evolocumab, lo mismo que los pacientes con enfermedad vascular periférica, donde la magnitud del beneficio era también mayor que si no tenían enfermedad vascular periférica. Pero incluso los que partían de niveles de LDL próximos al nivel de inclusión, próximos a 90 y que llegaban a niveles muy bajos, del cuartil 1, seguían beneficiándose de forma significativa y de forma coherente con lo que sabíamos con los resultados de estatinas, de esa reducción del 20% por cada 40 mililitros de reducción de LDL. Bueno, la siguiente pregunta que hay que hacer es si esto es seguro. Y en principio el fármaco en el tiempo que se testó en el estudio es seguro, solo había un poco más de reacciones en la zona de administración, pero los efectos secundarios que medio conocíamos de las estatinas pues fueron neutros, no había ni mayor incidencia de cataratas, ni de diabetes, ni alteraciones neurocognitivas, insisto, en el tiempo de exposición del estudio. Hace unos días se publicó el Odyssey Outcomes con alirocumab. En este caso la hipótesis era hacerlo sobre pacientes con un síndrome coronario agudo más reciente, donde se aleatorizó alirocumab o placebo. Y aquí ya había cierto temor, por lo que se ve en el diseño del estudio, a la curva en J. De momento no hemos hablado de curva en J en el tema de los lípidos, pero los diseñadores del estudio tuvieron esto en cuenta porque si bajaba mucho el LDL con alirocumab, reducían la dosis para buscar un objetivo entre 25 y 50. Como consecuencia de esto, lo que ocurrió es que el nivel final de LDL que se consiguió con alirocumab, el nivel de los que no reciben alirocumab estaba en torno a 100 y los que recibían alirocumab en torno a 53. 53 es lo que ocurrió en Improve It, un nivel de LDL no tan bajo como el que se consiguió con evolocumab. Y, en cambio, el beneficio fue similar, una reducción del 15% del endpoint combinado, una reducción del riesgo de infarto, ictus e incluso, le sale significativo, la mortalidad total, con una reducción también del 15%. ¿Quién se beneficiaba más? Los que partían de un LDL mayor. Los que partían de LDL por encima de 100 tenían más beneficio que los que partían de LDLs por debajo de 100. Con lo cual uno podría concluir que, en principio, los inhibidores de la PCSK9 son eficaces en la reducción de colesterol. Esta reducción es persistente en el tiempo y se traduce en una reducción de eventos cardiovasculares y además son seguros y bien tolerados. Con lo cual, el mensaje es que unos pacientes que hasta ahora no tenían alternativa de tratamiento porque o bien no toleraban estatinas o bien con estatinas no alcanzaban niveles que tenían que alcanzar, ahora tienen una herramienta para alcanzar este objetivo de control secundario. Y, aunque yo aquí soy un poco pretencioso y pongo si realmente hay curva en J aquí, si es necesario el LDL para el cuerpo, porque aunque os digo que tenían 30 de LDL medio los del Fourier, había gente con 20 y con 15 y con 10 de LDL. ¿No? Habría que ver, seguro que hay curva en J, lo descubriremos en algún momento, pero de momento no sabemos cuál es el nivel de LDL en curva en J. En diabetes no quiero decir mucho, acaba de hablar una mesa entera, 14% de la población tiene diabetes, de los que tenemos con cardiopatía es el 30% los que tienen diabetes y esta incidencia está claramente aumentando, se está duplicando la incidencia de diabetes en la población con cardiopatía. Y eso tiene impacto en mortalidad, y no quiero insistir aquí, y de los estudios que obligan las instituciones sanitarias, porque ha habido sorpresas en el tratamiento de la diabetes con mayor riesgo cardiovascular con algunos fármacos, pues básicamente todo el mundo está estudiando esto y la novedad es que los inhibidores del SGLT2 o los análogos del GLP-1 pues ya sabemos que tienen resultados positivos y que deberían formar parte del tratamiento como primera opción y, de hecho, el algoritmo de tratamiento que nos recomiendan desde la Sociedad Española de Cardiología, en combinación con otras sociedades, pues veis que
en función del riesgo cardiovascular y de la función renal, después de metformina, si el riñón está bien es SGLT2 y si el riñón no está bien, pues es un análogo de la GLP-1 y luego el siguiente es el que no hayamos utilizado, ¿no? Y dejando el resto de los fármacos para un tercer nivel de actuación. Hipertensión. Bueno, todos vivíamos tranquilos con el manejo de la hipertensión. En las guías del 2016 definíamos la hipertensión por encima de 14,9, de 140/90, en al menos 2 medidas y todos los condicionantes que le queráis poner, pero vivíamos razonablemente tranquilos teniendo en cuenta que esto es una medida en la consulta y que si uno utiliza MAPA o utiliza AMPA o utiliza la media diurna o la media nocturna, pues los niveles eran discretamente inferiores a la hora de diagnosticar hipertensión. Las guías nos dicen que debemos tratar la hipertensión desde el minuto 1 si tiene un grado 3 o superior, es decir, por encima de 180-110 no hay que preguntar nada más, hay que tratar al paciente, pero por debajo de esto depende del riesgo cardiovascular global. Y en función del riesgo cardiovascular global, pues la mayoría de las veces utilizaremos fármacos, que en principio no hay una prioridad de un fármaco u otro, aunque, como veis, en función de las características de los pacientes, se prioriza uno u otro y los IECAS y la 2 están en una primera posición casi siempre, ¿no? Bueno, el objetivo es por debajo de 14,9 para las guías europeas. Nos decían que para los mayores de 60 años igual debemos ser más laxos, a lo mejor un objetivo entre 150 podría ser razonable, pero ya en estas guías hacen referencia a un estudio que se publicaba muy recientemente, que es el estudio SPRINT. El estudio SPRINT, sabéis que es un estudio que aleatorizó a pacientes, en New England a finales del 2015, aleatorizó a pacientes de un riesgo cardiovascular elevado, pero que ninguno era diabético, a buscar un objetivo de tensión arterial sistólica por debajo de 120 o por debajo de 140. Y realmente, a lo largo del seguimiento, estas eran las tensiones que se conseguían. Sabéis que se criticó bastante la forma como se medía la tensión en este estudio, porque era un aparato automático que realizaba 3 mediciones y luego tenía el promedio y no había personal sanitario en la sala. Y se cree que estas mediciones que se conseguían en el SPRINT hay que aplicarles más 10 milímetros de mercurio, que es lo que induce la bata blanca dentro de la consulta o el ambiente sanitario dentro de la consulta, ¿no? Pero lo que sí se demostró es que reducían de forma significativa un endpoint compuesto de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, ictus o muerte por causa cardiovascular. Y además se reducía la mortalidad por cualquier causa. Eso hay que contar muertos en un lado y en el otro y poner las críticas que queráis, pero hay que contar muertos. Había menos muertos en el brazo de tratamiento intensivo. Y de hecho las guías decían que, bueno, aunque no había diabéticos, aunque la población frágil y anciana igual no está bien representada, pues si su generabilidad igual no es muy fácil de extrapolar, no es una mala idea, basado en estos datos, el plantear un objetivo por debajo de 14,9 de control, aunque siendo un poquito al nivel alto de ese intervalo de 14,9, es decir, más cercano a los 14,9 que a los 13,8. Pero la sorpresa mayor es cuando los americanos, hace también pocos meses, publican sus guías y su actualización de las guías de control de hipertensión arterial y ellos directamente le ponen la etiqueta de hipertensión arterial a lo que sea por encima de 130/80. A partir de 13,8 eres hipertenso grado 1. Bueno, esto supone que epidemiológicamente aumenta en torno a un 54% los varones con hipertensión en Estados Unidos y un 34% las mujeres. Era un cambio sustancial de etiqueta del paciente que luego, si uno lee las guías en profundidad, no tiene muchas implicaciones terapéuticas, porque de estos que tienen 13, por encima de 13,8, la mayoría, salvo que tengan un riesgo estimado a 10 años mayor del 10%, no van a tratarlos con fármacos nunca, ni en el seguimiento, salvo que tengan un riesgo estimado mayor del 10%. Pero la argumentación es que tratar a los pacientes elegibles para el SPRINT supondría en Estados Unidos reducir en 110.000 muertes al año, 110.000 muertos al año menos. 46.000 casos menos de insuficiencia cardíaca. ¿A costa de qué? De generar 56.000 episodios de hipotensión sintomática, 34.000 síncopes y 43.000 alteraciones analíticas. 100.000 muertos menos. Hace unos días se publicó un subanálisis del SPRINT donde dijo, caramba, esto ha sido muy polémico, vamos a analizar si hay alguna población que se beneficie más de ser agresivo en el control de la tensión arterial. Y analizaron si en función del riesgo de eventos cardiovasculares, por esta función que utilizan los americanos,
de estimar riesgo cardiovascular a 10 años, ¿quién se beneficiaba más? Y la realidad es que aunque las guías recomiendan tratar farmacológicamente a los que tenían más del 10% de riesgo a 10 años, ellos demuestran, con el propio estudio que se lee a esas guías, que es solo a partir del 18% de riesgo a 10 años cuando uno tiene beneficio de tratar por debajo de 130 de sistólica. Por debajo de 18% no se obtiene beneficio, sino riesgo de efectos secundarios sin beneficio de mortalidad de tratar a estos pacientes. Por tanto, la curva en J existe para hipertensión arterial, existe para índice de masa corporal, para el consumo alcohólico, para la diabetes, existe para todo excepto los tóxicos. No existe para la exposición al tabaco u otro tipo de cosas, pero sí existe para el resto. Yo os recomiendo leer este editorial que se acaba de publicar muy recientemente, que viene a decir algo así como Ícaro, el tratamiento de la presión arterial y los peligros de volar demasiado cerca del Sol, ¿no? Así que con decir la leyenda de Ícaro, que yo no la conocía, pero que la explica el editorial, pues Ícaro estaba preso en una isla, su padre le construyó unas alas con cera y plumas, pero le advirtió, con esto podrás salir de la isla, pero como vueles muy cerca del Sol se te puede derretir la cera y te caerás. No sé si veis a Ícaro en este cuadro de Bruegel, el viejo, pues está ahí. Y parece que se cayó, porque esto de volar mola, y si vuelas mucho y vuelas cerca del Sol. Entonces, este editorial dice que, bueno, esto de que hayan cambiado las guías americanas, pues puede tener problemas. Puede tener problemas, primero, porque hay mucha gente que se incluye en esta definición y que no está representada en el estudio que ha dado lugar a esta recomendación. Segundo, que poner la etiqueta de enfermo a alguien, es decir, a alguien que es hipertenso, no siempre tiene un beneficio para el paciente. Porque, y esto está estudiado, si tú etiquetas a alguien como enfermo, pasa a comportarse como tal. Empieza a tener dolores y síntomas que atribuye a su enfermedad, tiene más absentismo laboral del que le correspondería. Hay médicos que se quedan con que el objetivo es 13,8, no saben calcular el riesgo cardiovascular del 10% o del 18% de 10 años, empezarían medicación y habría un montón de efectos secundarios, y esto, en un ambiente de seguros privados, ni os cuento la traducción que tiene en la póliza de seguros que tiene que planear el paciente. Bueno, y ya para acabar, el tema del tabaquismo. Bueno, el tabaquismo, pues tampoco hay dudas al respecto, acorta la vida 10 años. También si eres fumador pasivo y de lo que te mata es, al menos en la mitad de los casos, por causas cardiovasculares. Está en descenso fundamentalmente por el peso de la ley, no nos creamos nada aquí, pero hay subgrupos en los que está en aumento. Las mujeres, los adolescentes y las clases bajas tienen un aumento creciente de la incidencia de tabaquismo. Y dejar de fumar es la medida más potente y coste efectiva en prevención cardiovascular. A 6 meses reducimos el riesgo de infarto un 50%, y esto no hay nada que lo consiga, ningún fármaco, ¿vale? Nunca es tarde, a ninguna edad, y lo que sí se sabe es que la ayuda profesional aumenta la probabilidad de que el paciente deje de fumar. Hay técnicas motivacionales, luego hay fármacos que por orden de efectividad o de eficacia, la vareniciclina es el primero, el bupropión el segundo y los sustitutivos de nicotina serían el tercero. Por poneros alguna publicación reciente, pues la semana pasada se ha publicado el primer ensayo clínico de seguridad cardiovascular de fármacos utilizados en el abandono del tabaco. Y se ve, porque había dudas de si podían aumentar el riesgo cardiovascular en algunos casos, se ve que, aunque está hecho en prevención primaria, es aleatorizado con placebo, no hay diferencias entre ninguno de los fármacos, ni vareniciclina, ni bupropión, ni nicotina, ni placebo en riesgo cardiovascular. Las guías nos dicen que utilicemos la técnica de las 5 A's, que veamos si el paciente fuma, que le digamos que tiene que dejar de fumar, veamos la adicción que tiene y su probabilidad de quitarse, ponemos un plan, le sigamos. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que lo consigamos? Esto es un estudio también publicado muy recientemente, en el que analizaban un promedio de 1,4 años después de un evento coronario, cuántos habían dejado de fumar en Europa. Y aproximadamente el 50%. 50% había conseguido dejar de fumar. Y esto era más si en pacientes de más edad, mayor nivel de educación, si habían recibido consejo y ayuda en dejar de fumar y si atendían a un programa de rehabilitación cardíaca. Por resaltar alguna vez a España en algo, de todos los países en el que consiguieron una mayor tasa de abandono, 73% en este registro del Eurospire. Bueno, al final todo lo que es control de factores de riesgo cardiovascular, como veis, aparte del uso adecuado de los fármacos, va encaminado al cambio de los hábitos de vida. Y el cambio de los hábitos de vida es muy complicado. Las guías nos dan unas normas para conseguirlo. Establezca usted una alianza terapéutica, aconseje a los individuos en riesgo, desarrolle un plan, identifique las barreras. Todo esto es complicado. Exige tiempo, explicación, empoderamiento, seguimiento y sabemos todos cómo tenemos las consultas. Esto es complicado. Está bien que estén las guías, pero hay que dar algo más, ¿no? Entonces, para concluir, espero no haberles aburridos.
aburrido, lo que quería concluir es que, primero, el mensaje real es que estamos lejos del control adecuado de los factores de riesgo cardiovascular en la consulta. Existe una curva en J, y esta curva en J está para todas las variables biológicas, aunque todavía no sepamos cuáles en lípidos, pero existe. Pero esto no es un mensaje global. La curva en J es importante para 4 pacientes. La mayoría no llega a controlar los factores de riesgo. Este es el mensaje que tiene que calar. Y de este control de factores de riesgo importa el cuándo, y el cuándo es cuanto antes. Importa el cuánto, y esto es perseguir los objetivos de las guías, pues ya sabemos que las guías van por detrás de la evidencia y probablemente haya que ser más agresivo, por lo menos en lípidos y probablemente en hipertensión. Implica el porqué, y es que cuanto mejor control lo hagamos, va a tener repercusión en mortalidad del paciente. Y el cómo no importa tanto, a lo mejor sí importa en el fármaco que elegimos para la diabetes, pero en general no importa tanto. Hagámoslo pronto, porque esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Óscar. Como veis, os había anunciado que iba a ser una presentación muy global, muy completa de lo que debemos hacer en el paciente en la consulta. Y para completar esto, voy a hablaros de algo que habitualmente no se habla. Los cardiólogos estamos acostumbrados, nos hablan de hipertensión, nos hablan de lípidos, nos hablan de diabetes, nos hablan de tabaco. ¿Y la vacunación? La vacunación es un aspecto que puede ser importante. Y lo que voy a comentar durante los próximos 15-20 minutos es por qué hay que vacunar al paciente cardiópata y específicamente por qué hay que vacunar la vacuna antineumocócica. Fijaros, en este momento estamos cumpliendo los 100 años de la gripe española que causó una cantidad de muertes enormes, con lo cual yo creo que es un momento histórico para hablar de la importancia que tienen las infecciones respiratorias y específicamente la neumonía. En esa historia uno puede pensar, bueno, realmente sí, las infecciones respiratorias son importantes, pero ¿habéis dado las dimensiones de cuánto de importantes son las infecciones respiratorias? Mirad, estas son las estadísticas del 2017 y las infecciones respiratorias, por tanto, neumonía en general, son la tercera causa de muerte en el mundo, después de la cardiopatía isquémica y de la enfermedad cerebrovascular. Así que estamos ante una entidad enormemente grave, pero no solamente grave por la mortalidad, también por la morbilidad. De hecho, la neumonía es la mayor causa de hospitalización en adultos en todo el mundo. Cada año, en Europa, se calcula que aproximadamente 3 millones de casos de neumonía se dan, y de ellos, aproximadamente 1 millón necesita hospitalización. Como sabéis, muchas neumonías, además, no quedan cotejadas ni quedan recogidas en los registros porque se pasan de forma ambulatoria sin estar hospitalizadas, y entonces, de alguna manera, se puede perder la información de cuántas neumonías hay. Por tanto, las cifras de neumonía uno podría multiplicarlas por un factor X, en el cual habría que aumentar las cifras que tenemos, porque la mayor parte de la información lo tenemos por los ingresos hospitalarios. Y cuando uno habla de neumonía, obviamente el germen que se viene a la cabeza, el patógeno que se viene a la cabeza, es el Streptococcus pneumoniae, es decir, el neumococo. Indudablemente hay demostraciones de que es el patógeno más frecuentemente aislado en la neumonía adquirida de la comunidad. Bien, es verdad que hay un porcentaje de pacientes en los cuales no vamos a saber cuál es la causa de la neumonía. En este registro tenemos aproximadamente un 50% de pacientes donde el patógeno no ha sido identificado, pero cuando se identifica el patógeno, sin lugar a dudas, el protagonista, el líder, es el neumococo. Y en esa historia, ¿cuánto de importante es para los pacientes cardiópatas? Nosotros somos cardiólogos o médicos de familia, aquí también hay implicados, y uno puede pensar, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que la neumonía, o yo tengo la percepción de que la neumonía es un problema fundamentalmente para los pacientes respiratorios, que son los que seguramente se afectan más. Fijaros, esta es la estadística en la cual hay la incidencia de neumonía en diferentes poblaciones. La línea azul representa a los sujetos sanos, en los cuales, por cierto, por supuesto, también hay una incidencia de neumonía elevada a partir de una determinada edad. Simplemente por la edad, uno aumenta claramente el riesgo de presentar neumonía a partir de los 60-65 años. Aquí está en verde la población diabética, que también aumenta claramente sobre la población sana la posibilidad de presentar neumonía. En azul, los sujetos con alcoholismo, con hábito etílico, y fijaros que en negro son los pacientes con enfermedad obstructiva crónica y en este color morado los pacientes cardiópatas. Y en una determinada edad, la incidencia de neumonía neumocócica en el paciente cardiópata es tan frecuente como en el paciente con enfermedad pulmonar. Por tanto, es algo enormemente relevante desde el punto de vista del paciente cardiópata. ¿Y cuál es la población de riesgo para presentar neumonía? Lo he dicho primero en cuanto a simplemente la edad. La inmunosenescencia hace que uno tenga una respuesta inmunitaria peor cuando van aumentando las edades y, por tanto, a partir de los 60 años, los sujetos estrictamente sanos tienen mayor probabilidad de presentar neumonía.
Pero dentro de los sujetos que no son sanos, hay algunas poblaciones que son especialmente de riesgo. ¿Cuáles son esas poblaciones de riesgo? Bueno, a la derecha están representados los pacientes inmunodeficientes. A nadie se le escapa que son pacientes con mucha más probabilidad de tener infecciones y, por tanto, también neumonía neumocócica. Ahí está la enfermedad de Hodgkin, la leucemia, el mieloma múltiple, algo que, bueno, evidentemente es fácil pensar en estas enfermedades como proclives a presentar neumonía. Y dentro de los pacientes que son inmunocompetentes, que tienen un sistema inmune absolutamente indemne, hay condiciones médicas subyacentes que aumentan el riesgo de presentar neumonía neumocócica. ¿Cuáles son estas? La enfermedad respiratoria crónica, el tabaquismo, la diabetes, la enfermedad hepática crónica y, he subrayado en rojo, la enfermedad cardíaca crónica, que es lo que a nosotros como cardiólogos nos compete. Bien. Por tanto, el cardiópata es un paciente especialmente susceptible de presentar neumonía neumocócica. Pero no solamente es importante porque es un paciente especialmente susceptible, es que cuando el paciente cardiópata tiene una neumonía neumocócica, y eso lo hemos vivido todos, el paciente cardiópata se pone muy malito. Y de hecho, cuando un paciente cardiópata tiene una neumonía neumocócica, tiene un 14% de riesgo de aumentar los nuevos diagnósticos de insuficiencia cardíaca. Puede ser que esto sea la causa de que caiga en insuficiencia cardíaca, o puede ser que si tiene insuficiencia cardíaca basal, deteriore su insuficiencia cardíaca, empeore su insuficiencia cardíaca. Hay un 7% de riesgo de que el paciente presente un infarto de miocardio y hay aproximadamente un 6% de un nuevo diagnóstico de arritmia, fundamentalmente fibrilación auricular. Por tanto, no solamente es importante para el paciente cardiópata porque es mucho más susceptible a tener neumonía, sino que además, si tiene una neumonía neumocócica, el paciente tiene mucho más riesgo a corto plazo. De hecho, entre el 20 y el 36% de los pacientes con cardiopatías crónicas pueden morir por una enfermedad neumocócica invasiva. Y si hay un paradigma de la enfermedad neumocócica y la cardiopatía, esa es la insuficiencia cardíaca. Hay un círculo vicioso que yo creo que hemos vivido todos, de cómo el paciente con insuficiencia cardíaca es todavía mucho más proclive a presentar neumonía neumocócica. De hecho, a la izquierda lo veis, el paciente con insuficiencia cardíaca adulto tiene 13 veces más posibilidades de tener una hospitalización por neumonía neumocócica que el paciente sin insuficiencia cardíaca. Y además también, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y tiene una neumonía neumocócica, tiene una probabilidad 1.5 veces más de morir por esa neumonía neumocócica que si el paciente fuera un sujeto sano. Por tanto, es un círculo vicioso que de alguna manera complica mucho el pronóstico. Y uno puede pensar, bueno, paciente cardiópata, más posibilidad de tener neumonía, el paciente cardiópata se puede poner muy malito, pero si se recupera y se da de alta, el paciente probablemente mantenga una vida normal. Bueno, eso no es así. De hecho, la neumonía, el haber presentado una neumonía neumocócica aumenta la mortalidad incluso a 10 años y los pacientes además mueren por enfermedad cardiovascular. Fijaros estos datos, la supervivencia media de los varones de 63 años, cómo es radicalmente diferente a los pacientes que han presentado una neumonía y han sido supervivientes, de forma que, como veis, la reducción de supervivencia llega hasta un 30 y tantos por ciento. Un 30 y tantos por ciento de reducción de supervivencia si has presentado una neumonía. ¿Y son todas las neumonías iguales? Hombre, no. Hay neumonías, como en todo, que son más graves y menos graves. Si uno hace un análisis por una puntuación en la cual, obviamente, no voy a entrar, de la gravedad de la neumonía, ve que a mayor gravedad de la neumonía, mayor probabilidad de muerte a largo plazo. Es decir, la supervivencia se reduce aún más en las neumonías más graves. Por tanto, realmente yo creo que es importante que podamos hacer algo. Y eso es que si podemos hacer algo o no, la respuesta es sí. Todo el mundo tiene concienciado y todo el mundo tiene interiorizado la importancia de la vacuna antigripal, pero es que la vacuna antineumocócica probablemente se conoce mucho menos y puede ser tan importante o más como la vacuna antigripal. De hecho, las hospitalizaciones estimadas son absolutamente equiparables, la de la gripe o la de neumonía neumocócica. Bien, dicho esto, parece claro que si tenemos alguna herramienta que permita evitar o prevenir la neumonía, como es la vacunación, deberemos utilizarla. ¿Qué vacunas antineumocócicas existen? Básicamente hay dos. Una clásica, que era la polisacárida, con 25 serotipos, y otra más moderna, y cuando digo moderna, ojo que no estoy hablando de hace 4 días, sino de hace ya más de 10 años, la vacuna conjugada. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Sin entrar en muchas disquisiciones, a los aspectos más prácticos para nosotros como cardiólogos. Pues la vacuna polisacárida es un antígeno polisacárido y la vacuna conjugada tiene una proteína cotransportadora que al final le lleva a tener una implicación clínica, porque la vacuna polisacárida actúa sobre todo sobre células B y sin embargo la vacuna conjugada actúa sobre células T, es T dependiente o T independiente. Y eso
¿Qué repercusión tiene? Pues sencillamente que la vacuna polisacárida tiene un efecto a corto, medio plazo, mientras que la vacuna conjugada lo tiene a más largo plazo. De hecho, con la vacuna conjugada bastaría con una vacunación para toda la vida. Una sola dosis de vacuna antineumocócica protege por toda la vida porque es T-dependiente y, por tanto, con más vida media y más efecto a largo plazo. Y desde el punto de vista clínico, nosotros como cardiólogos, que además hacemos medicina basada en la evidencia, ¿qué datos hay para apoyar una u otra vacuna? Pues fijaros, la vacuna antineumocócica polisacárida en la neumonía neumocócica no bacteriémica no ha demostrado tener grandes beneficios. Fijaros ahí como en este metaanálisis no se ha demostrado que haya en ninguno de los ítems que se han elaborado ahí una protección suficiente. Sin embargo, la vacuna Moderna, y vuelvo a repetir que lo de Moderna lo pongo entre comillas, tiene un ensayo clínico extraordinariamente importante que se hizo en los países escandinavos sobre la posibilidad de inmunización a sujetos sanos. Y esto nos dio validez a demostrar que esta vacuna es capaz de reducir el riesgo de presentar neumonía en unos porcentajes muy espectaculares, en torno a casi el 50%. Como veis, diferentes reducciones según las diferentes variables que se analizan, en las cuales no voy a entrar con mucho detalle, pero son cifras muy impresionantes para una población adulta de 80.000 sujetos en los cuales se analizó cuál es el efecto de la inmunización en cuanto a la posibilidad de proteger ante la neumonía neumocócica a estos pacientes. Y no era importante solamente de corto plazo, sino a largo plazo. De hecho, a los 4 años de seguimiento, la vacunación seguía siendo efectiva para reducir claramente las tasas de infección por neumococo. Por tanto, de toda esta historia, a nadie se le escapa que es lógico que las sociedades internacionales y las diferentes guías hayan regulado las recomendaciones de vacunación. Y aquí están las guías GOLD de neumología, aquí está la Sociedad Europea de Cardiología, aquí está la Asociación Americana de Diabetes y aquí están las sociedades españolas que en el año 2017 hicieron un consenso sobre la actualización en cuanto a la vacunación antineumocócica. 18 sociedades científicas en España se pusieron de acuerdo para hacer este consenso. Consenso que era una actualización de un consenso previo del 2013, donde, por razones que no vienen al caso, la Sociedad Española de Cardiología no participó, pero afortunadamente en el consenso del 2017 sí que estaba firmando la Sociedad Española de Cardiología. Yo tuve el privilegio de ser el representante de esta sociedad para llegar a este documento. ¿Y este documento qué decía básicamente? Pues más o menos lo que he venido a decir. Habrá pacientes que deban considerarse subsidiarios de vacunación por ser inmunodeprimidos, a la izquierda, inmunosuprimidos o inmunodeprimidos. Habrá otros sujetos que serán inmunocompetentes con patologías de base, donde destacamos la enfermedad cardiovascular crónica, que contempla no solamente la insuficiencia cardíaca, sino la cardiopatía isquémica crónica y también la enfermedad cerebrovascular. Y habrá sujetos inmunocompetentes que tengan otros factores de riesgo, como el tabaquismo o el alcoholismo. ¿Y cuál es la recomendación que hace este consenso de 18 sociedades científicas? Muy sencillo. Para estos pacientes inmunocompetentes con patología de base que sea de alto riesgo para presentar neumonía, una única dosis de la vacuna 13 valente, de la vacuna Prevenar 13, que es la que está recomendada por los diferentes estudios y por las diferentes sociedades científicas. Una única dosis. Bien. Última pincelada de lo que quiero comentaros. España es un país donde las administraciones territoriales tienen cada una sus competencias y, como sabéis muy bien, cada comunidad autónoma hace su regulación y tiene su estructura. En todas nuestras comunidades autónomas, los pacientes inmunodeprimidos están cubiertos por el sistema público. Sin embargo, no todos los pacientes con cardiopatías, con enfermedades crónicas, y entre ellos cardiopatías crónicas, están cubiertos por el sistema público. No tienen la cobertura ni la financiación. En este sentido, la Comunidad de Madrid ha sido pionera y ha establecido una regulación de la cobertura de la vacunación antineumocócica a los sujetos con cardiopatías y a otros sujetos de riesgo. Y hace escasamente un mes se publicó este documento donde se reconocía la cobertura por el sistema público de salud a las personas de más de 60 años sin factores de riesgo, es decir, todo sujeto sano que tenga más de 60 años debería poder vacunarse y además está cubierto por el sistema público con una dosis única de Prevenar 13 para toda la vida. Las personas adultas, por tanto mayores de 18 años, que tengan patología crónica de base, donde ya he comentado cuáles son las patologías y está la cardiopatía incluida, una dosis única también de la vacuna 13 valente. Y por último, las personas de cualquier edad que pertenezcan al grupo de altísimo riesgo, estos pacientes inmunodeprimidos, deberían ponerse las dos vacunas, la 13 valente y la 23 valente, por aquello de cubrirles absolutamente ese porcentaje de
posibles casos en los cuales los serotipos ampliados de la vacuna 23 valente puedan ser importantes. Yo creo que el mensaje que tenemos que trasladar es que tenemos que vacunar a nuestros pacientes. Y fijaros, esta va a ser mi última diapositiva, y mi última diapositiva va referida a un estudio que se publicó hace unos años en los que decía, oiga, ¿cuáles son los factores que influyen en la poca cobertura de vacunación que hay, en este caso en Escandinavia, donde realmente la vacunación es todavía mucho más frecuente que la nuestra? Pues bien, la primera de las causas que había para que los pacientes o los sujetos sanos no se vacunaran era que el médico no me lo recomendó. Si nosotros lo recomendamos a los pacientes se van a vacunar. En unos casos, cubiertos por el sistema público. En otros casos, no va a estar cubierto por el sistema público, pero el paciente tendrá la elección, al menos de conocer que la vacuna le puede ayudar y le puede prevenir una enfermedad enormemente grave. Pues bien, mi última diapositiva va como homenaje al que yo creo que ha sido el gran cómico gráfico de este país y también de vacunas. Tiene un pequeño ejemplo y por eso he querido traer esta broma en relación con la vacunación. Yo creo que la vacunación es un aspecto importante, es un aspecto relevante, es un aspecto que tenemos que incorporar a nuestros pacientes y probablemente debamos incorporarlos al informe de alta porque, como decía Einstein, una persona lista resuelve un problema, una persona sabia lo evita. Muchas gracias. Bien, en este momento estamos sobre la hora que teníamos programada, pero evidentemente como hemos empezado más tarde, tendremos unos minutitos para hacer unas preguntitas. Lo primero es preguntaros a vosotros o inquiriros a vosotros si tenéis alguna pregunta o algún comentario que hacer a las presentaciones que habéis oído. Sí. Felicitaciones a los ponentes por las presentaciones. Quería comentar sobre el estudio SPRING, ¿no? Tan polémico. Los detractores del estudio SPRING criticaban que ese porcentaje pequeño de casos, de un 5 o un 10% de deterioro renal en el tratamiento intensivo, quizás porque son pacientes frágiles y hacían hipotensiones, entonces se criticaba eso, ¿no? Y se criticaba el poner el objetivo en 120 de sistólica. De todas maneras, yo, por ejemplo, no veo bien a un paciente coronario, aunque tenga 80 años, tenerlo con un objetivo laxo de 150-60. Me parece que es ese objetivo es excesivamente laxo. Y bueno, esto yo creo que la decisión de los americanos de poner los objetivos en este momento de tensión en 13,8 es en base al estudio SPRING. Bueno, yo creo que en el punto medio está la virtud, ¿no? Entonces, cuando uno es, lo que nos ha dicho el estudio SPRING es que si uno es agresivo en el control de la tensión arterial, paga un precio, pero obtiene unos resultados en endpoints muy duros, ¿no? Eventos cardiovasculares graves, mortalidad. Entonces, ¿qué haría yo con esto? Yo creo que hay que intentar ser agresivo en el control de la tensión arterial. Ahora bien, si aparece hipotensión, si el paciente tiene síntomas derivados de hipotensión, yo creo que hay que rebajar los objetivos. Pero a priori, como un abordaje inicial, si el paciente tolera la medicación, no es lo mismo un paciente de 80 años con insuficiencia renal y con caídas frecuentes que un paciente robusto, ¿no? Y todos conocemos la diferencia entre los diferentes tipos de pacientes que tenemos. Y esto pasa lo mismo con la diabetes y las hipoglucemias. Yo creo que hay que ser lo más estricto posible en el control de la tensión arterial, evitando la hipotensión. En el momento que hay hipotensión, esto es un indicador de que uno tiene que rebajar sus objetivos. Igual que si aparecen hipoglucemias, uno tiene que rebajar sus objetivos en el control de la diabetes. Pero digamos que esto es un incentivo para, al menos de un abordaje inicial, intentar ser agresivo o, si el paciente lo tolera, buscar objetivos de tensión un poco mayores o menores, en este caso, que los que nos dicen las guías europeas. Aunque la pregunta era para Óscar, no me puedo suscribir a hacer un comentario.
aunque solo sea porque nosotros, Carlos Escobar y yo, hemos escrito un editorial que está en la Revista Española de Cardiología ya online, porque nos pidieron el editor que escribiéramos sobre qué era nuestra opinión de las guías americanas, así que no puedo dejar de decir cuál es nuestra opinión. Mira, a mí las guías americanas me llaman la atención porque parece que el JNC8 nunca habría existido. Ese que decía por debajo de 150 a los sujetos de más de 60 años parece que no existía. Y han pasado de menos de 150 a sujetos de 60 años a que nos vayamos a los sujetos de 80 años a menos de 130. Han pasado del blanco al negro. Y, insisto, parece que el JNC8 no hubiera existido. ¿Cuál es mi impresión? Yo creo que la impresión que yo y mucha gente tenemos es que se ha querido reforzar la importancia de bajar la presión arterial, sobre todo porque se ha querido reforzar la importancia del tratamiento no farmacológico. Y esa probablemente no es una buena intención. Lo que pasa es que a lo mejor se les ha ido de las manos, porque seguramente a muchos pacientes no estará justificado bajarles por encima de 130. ¿Cuál es la postura, yo creo, más ecléctica y desde luego la que nosotros hemos defendido en la editorial? Pues que individualmente habrá que personalizar el tratamiento y los objetivos y probablemente no sea lo mismo un sujeto que otro. Y habrá sujetos que por debajo de 130 sea muy importante lograrlo y otros sujetos que por debajo de 150, si es un sujeto de 85 años y encima con mucha patología y cardiopatía y además frágil, es un paciente que con menos de 150 ya le va bien. Pero indudablemente no va a ser solamente el marcado por la edad, porque hay sujetos de 80 años que se encuentran fenomenalmente. Y habrá un grupo intermedio en que a lo mejor tendremos que ir a los clásicos 140-90. Yo creo que habrá que personalizar, individualizar el tratamiento, pero marcar un margen así estricto, riguroso, y ahora todo el mundo por debajo de 130-80, a mí me parece sencillamente una barbaridad. Me parece demasiado agresivo. Insisto, yo creo que con un buen objetivo, con una buena idea de que el tratamiento no farmacológico fuera más importante, al final se les ha ido un poquito de las manos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, por agotar los 2 minutillos que hemos dicho de 5 minutos, yo no puedo suscribirme a que Marisol me hagas algún comentario sobre el estudio Pure, porque claro, lo de la dieta mediterránea está fenomenal, que consumamos una dieta con una estructura de un 50% de hidratos de carbono, pero si el Pure te dice que los pacientes que tomen hidratos de carbono tienen una mayor mortalidad cardiovascular y tienen una mortalidad total mayor que los sujetos que utilizan muchas grasas, hombre, eso de alguna manera pone un poco en entredicho la información sobre la dieta. ¿Cuál es tu opinión sobre el Pure? Yo creo que los pacientes, o sea, es un estudio el que he presentado, no he hecho una revisión exhaustiva en la dieta por razones de tiempo, ¿no? Pero las recomendaciones de las guías de práctica clínica en prevención se basan en estudios previos y sí que es verdad que los resultados del estudio Pure han llamado bastante la atención por cuanto un aumento de hidratos de carbono proporciona un aumento de eventos clínicos, que esto nos ha sorprendido a todos, ¿no? No tengo una opinión formada al respecto. Yo creo que mientras no tengamos una evidencia superior, no tenemos un argumento para cambiar un poco las guías, ¿no? en base a ese estudio únicamente. Y una última pregunta, Óscar, porque Marisol ha hablado en varias ocasiones del informe de alta. ¿Cómo ves tú el informe de alta de los cardiólogos? ¿Estamos haciendo un informe de alta realmente bien estructurado? ¿Les ayudamos a los médicos de familia o podríamos ayudarles más con una información más completa sobre algunos aspectos que probablemente les pueda ser de interés para el manejo de sus pacientes? Yo creo que el informe de alta es francamente mejorable. Hay tantos informes de alta probablemente como médicos que hacen informes de alta. Nosotros estamos trabajando en tratar un poco de estandarizar y que haya una información mínima en una serie de factores que tienen que constar en el informe de alta en cuanto a si el paciente, la fracción de eyección, que el tratamiento es el adecuado, durante cuánto tiempo, una serie de recomendaciones que tienen que constar. Y la forma de que esto mejore es trabajar estructuradamente y generar protocolos dentro de cada hospital, ¿no? Que digamos que haya por lo menos una plantilla que uno pueda utilizar y deba utilizar, en el sentido de que hay determinados ítems, como un checklist, que tienen que constar después del informe de que el paciente se vaya de alta, porque no tiene una información mínima para que el que reciba el informe, que puede ser el médico de familia o el que siga ambulatoriamente, tenga los parámetros mínimos necesarios para poder manejar a ese paciente. Y luego hay que entender que el informe de alta no es algo rígido y que a partir de aquí nunca más. Hay que tener vías de comunicación. Seguramente mucha más gente tiene facilidad de que el médico de familia pueda acceder a consultar cualquier duda que tenga, pues vía teleconsulta o vía otro tipo de medios que suponen de forma ágil una respuesta a cualquier duda que pueda surgir que no conste en el informe de alta o que pueda tener el médico que siga al paciente, ¿no?
¿Quieres hacer alguna puntualización? No. Pues sí, no puedo evitarlo. Ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. Yo creo que en este sentido la continuidad asistencial es fundamental. O sea, yo creo que estoy completamente de acuerdo con Óscar en que un informe clínico al alta ha de ser individualizado, pero hay una serie de checklists que tenemos que tener, una serie de ítems que no podemos evitar dar en pacientes cardiópatas. O sea, no puede irse un paciente de alta sin pues, una FEBI al alta, sin la descripción de la revascularización, si ha sido completa, si no lo ha sido, bueno, pues una serie de ítems que son parámetros de calidad. Y lo mismo con el tratamiento. Y en este sentido, el proyecto ESEC primaria de la Sociedad Española de Cardiología trata de establecer esa continuidad asistencial y no es solamente hacemos un informe, se lo entregamos al paciente, que a lo mejor ni lo lee y ahí queda, ¿no? Yo creo que la verdadera continuidad asistencial es un proceso continuo en el que se le entrega el informe al paciente, pero a su vez ese paciente va a acudir a atención primaria por un circuito que se establece incluso de forma automática y el médico de atención primaria no solo conoce algo que le ha pasado al paciente, sino que va a tomar cartas en el asunto, es decir, va a tomar una participación activa en ese proceso y va a tomar también, hacer una serie de actividades. Si ese paciente no va bien o existe alguna duda, retornará al circuito con el cardiólogo, tanto si le corresponde, digamos, una cita programada como si no. Yo creo que la comunicación es fundamental. Fantástico. Yo diría añadir, por favor, la vacuna antigripal, que ya la pone mucha gente, y la vacuna antineumocócica, que probablemente no la ponemos y deberíamos ponerla. Si no tenemos ninguna pregunta más, gracias por vuestro interés, vuestra motivación. Y eso sí, nos queda todavía una mesa antes de acabar la sesión de hoy. Muchas gracias. Muy bien.